En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 828 de altura. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título El respeto a la vida humana. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2260. Número 2260 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Y yo os prometo proclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En el Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. Un número precioso este que nos regala el catecismo en esta mañana, en estos primeros pasos de introducción en el mandamiento, quinto mandamiento de no matarás. Es una exposición de esta forma de revelarse, de manifestarse de Dios con la humanidad. Una forma que es paciente y perseverante. Es una forma de Dios que camina junto a su pueblo, dándose a conocer poco a poco y sobre todo haciendo alianza con nosotros. El número 2260 del catecismo que acabamos de leer resalta que Dios nos enseña a reconocer la vida humana como don divino. Y al mismo tiempo nos enseña a tener una mirada hacia adentro para que reconozcamos la tendencia fratricida que tenemos en el corazón del hombre. ¿Gracias a quién? Gracias al pecado original. A lo largo de la explicación que hemos tenido de este catecismo, ustedes recordarán que hemos tenido ocasiones para explicar de una forma u otra cómo la Sagrada Escritura vemos que Yahvé en ella bendice la violencia en ese combate que los suyos van teniendo. Y ahí hay que entender una cosa, ¿no? Y es que la tarea de la revelación que Dios ha tenido la ha ido haciendo con una pedagogía. Los pueblos primitivos han sido pueblos tremendamente violentos. Al principio, el género humano se regía por la ley del más fuerte, tal y como en el reino animal. Y alguno de los escuchas podría estar diciendo, bueno, pero hoy eso no ha cambiado mucho, y tiene toda la razón.
También hoy en día hacemos las cosas muchas veces guiados por la ley del más fuerte, pero hoy lo hacemos con guante blanco. Hoy en día llamamos violencia de género, sacrificar embriones, pero en el fondo seguimos siendo igual de violentos que los pasados. Y Yahvé, Dios, ha tenido una gran capacidad para adaptarse a su pueblo, a ese pueblo de Israel al cual él se le estaba revelando poco a poco. Se ha adaptado a esas culturas violentas para ir poco a poco transformándolas desde dentro. No llegó rompiendo, sino acomodándose para poderlas transformar desde dentro. Cuando en el Antiguo Testamento se dice, no seas violento en tus reacciones, ojo por ojo y diente por diente, es decir, no seas desmedido ni desproporcionado en tus reacciones frente a la violencia, es decir, no te pases. Si te sacan un ojo, tú le sacas un ojo, pero no los dos. Esto es un poco difícil de entender, pero es una pedagogía de Dios con su pueblo. Que no nos extrañe cuando Yahvé se sirve de las propias guerras como un instrumento de revelación para decir que Dios ama al hombre. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel comienza la conquista de la tierra prometida, siendo que los pueblos a conquistar eran mucho más fuertes que Israel. El pueblo de Israel fue comprendiendo cómo Dios le amaba y le asistía en su debilidad. Pero todo esto se fue revelando poco a poco hasta llegar a la plenitud, a esa plenitud de la revelación en Jesucristo, donde hay, entonces sí, un rechazo absoluto a la violencia. Pero para esto ha pasado un montón de tiempo en esta pedagogía. Y entonces llega Jesús en la plenitud y dice, se os dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo en cambio os digo, al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. No devolváis al mal con el mal. Hay una pedagogía que entonces llega a su plenitud y aquello a lo cual Dios se había acoplado para que su pueblo fuera entendiendo, ahora Jesús lo plenifica. Es una cosa preciosa. Es todo un crecimiento en la revelación divina. Por eso es muy importante que cuando nos acerquemos a la Sagrada Escritura la leamos desde esta perspectiva, desde el crecimiento interno que tiene la revelación hasta llegar a la plenitud que es Jesucristo. Fijémonos cómo en la misma pedagogía que nos enseña la Iglesia en la liturgia, en la misa, primero se proclama el Antiguo Testamento y después el Evangelio. Y es desde el Evangelio desde donde se explica el Antiguo Testamento, no al contrario. El problema que sucede hoy día con las sectas es precisamente esto. Pretenden explicar el Evangelio desde los textos del Antiguo Testamento y ahí es donde se pierden, se enredan, porque no tienen la pedagogía divina de la revelación. Y terminan pegados de uno u otro versículo del Antiguo Testamento que no se entiende si no es leído desde la plenitud encontrada en los evangelios. Además, queridos amigos, que hay que tener en cuenta, ¿no?, que hay muchos siglos que separan unos libros de la Sagrada Escritura de otros, y en ese tiempo pasa de todo. En esta pedagogía de la revelación, ¿Dios qué ha querido? Ha querido suscitar dos miradas. Una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera. La mirada hacia afuera es cuando Dios quiere cultivar en Israel
la mirada hacia el don de la vida, insistiendo mucho para que Israel caiga en cuenta de que la vida no es suya, se la han dado. La vida es un don divino que te supera, no es propiedad tuya, te ha sido dada. A ti nadie te ha pedido permiso para nacer. La vida se te dio y tampoco se te va a pedir permiso el día que te la quiten. Y está la segunda mirada, que es hacia adentro. Dios quiere que nos miremos hacia adentro con una mirada de autocrítica, para que caigamos en cuenta de la existencia de esa violencia fratricida en el corazón del hombre, que es como una especie de ley de la selva ligada al pecado original, y tenemos que descubrirla. Y es verdad que el hombre hace mucho tiempo dejó de ser un primate, pero viendo, por ejemplo, nosotros a los niños, nos damos cuenta que aún hoy día esos primeros impulsos que tenemos como niños son: esto es mío, yo soy primero, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que si nos dejamos a nuestros propios impulsos, lo que brota es la violencia. Y por eso es necesario que sea educada y reprimida. Para esto el catecismo nos regala un texto del Génesis 9:5-8, que dice: y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Es un texto escalofriante en un mundo tan violento, tan violento, donde quiere el catecismo rescatar principalmente de este texto la partecita que dice reclamar vuestra propia sangre. ¿Qué quiere decir? Reclamo que respetes tu propia vida y que respetes la vida de los demás. Y te voy a pedir cuentas por la utilización de la violencia. Esto de quien vertiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida. A más de uno, al escuchar esto, nos recuerda el pasaje del prendimiento de Jesús en el huerto de los Olivos el Jueves Santo, cuando Pedro saca la espada y ataca al criado del sumo sacerdote, le corta la oreja, empezando una especie de lucha en defensa de Jesús. Ese texto de Mateo 26, 51, 52. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, dícele Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. Son unas palabras de Jesús contundente en un momento tan complicado. Era su prendimiento, era el inicio de la injusticia. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Aquí estoy, déjenlos ir a ellos. Es un impresionante. Estas mismas palabras en nuestro refranero cotidiano los decimos así: quien a hierro mata, a hierro muere. Esa expresión la usamos mucho. Y esto es fácilmente comprobable en la historia del hombre. Por ejemplo, ¿cuántos dictadores, no,
Han muerto víctimas de la propia violencia que ellos mismos han ejercido contra sus pueblos. Tantas veces que se ha utilizado la violencia para conquistar el poder y otras tantas esa misma violencia ha eliminado a los propios dictadores. También eso nos ha enseñado en nuestras moralejas, ¿no? El mal que hago se vuelve contra mí. O esa también que usamos mucho, ¿no? Lo que se siembra, eso se recoge. Y si en mi entorno siembro odio, mientras seas fuerte, lo tendrás controlado. Pero cuando te debilites, ese mismo odio se vuelve contra ti. De la misma forma, ¿no?, que si has sembrado amor y servicio, eso mismo cosecharás cuando te sea preciso, cuando estés en necesidad, cuando estés en tu último momento, en tu lecho de muerte. O ese pasaje del Evangelio, recuerdan, del administrador, que ante la perspectiva de que su dueño le iba a pedir cuentas, empieza a perdonar las deudas de sus subordinados. Quien siembra perdón, también cosechará perdón. Es un mandamiento precioso este quinto mandamiento. En un mundo que necesita hoy decir no a la violencia. Además, tampoco hay que entender que en eso de todos los que empuñen espada, espada perecerán. Como si Dios se va a vengar de tu pecado. Cuidado con esa interpretación de la Sagrada Escritura, porque no es así. Es en el propio pecado donde está la penitencia. Cuando siembras el mal es el que vas a cosechar. Y fijémonos, queridos amigos, cómo este texto que hemos acabado de leer del Génesis termina diciendo, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Es una expresión que expresa la razón última del por qué tenemos que respetar la vida del hombre. Y es que somos imagen de Dios. Lo que decíamos en la catequesis anterior, el porqué de la sacralidad de la vida es muy importante tenerla en cuenta porque tiene su origen divino. Ahí es donde radica la dignidad del hombre, en el origen divino de su vida. Y ese origen divino la hace sagrada. Por eso no te pego, por eso no te maltrato, por eso no te mato, porque tú eres sagrado. Luego continúa este número 2260 diciendo, el Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. Levítico 17:14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso mandó a los israelitas, no comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre. Quien la coma será exterminado. En el Antiguo Testamento se consideró siempre a la sangre como un signo de la vida sagrada. Pero si entendemos bien este texto del libro del Levítico, en un sentido literal, ya sabemos que lo que ocurre en algunas sectas el día de hoy es que entonces terminamos creyendo cosas como si la sangre es sagrada, nadie puede hacer, por ejemplo, una transfusión de sangre para salvar su vida. Y esa no es una interpretación correcta. En el mundo judío ortodoxo, por ejemplo,
que todavía interpreta el Antiguo Testamento de una manera completamente literal, hoy día tiene que sangrar todo tipo de carnes antes de poderlas comer. Incluso llegan a tener hasta un ritual para desangrar la carne y llegan hasta morir por no permitir una transfusión de sangre en un momento de una enfermedad, de una emergencia. Por tanto, estos textos hay que entenderlos bien en el sentido moral en el que el mismo Jesucristo en la plenitud de la revelación lo ha entendido. Nosotros, los cristianos católicos, entendemos que la vida está en la sangre y en la piel. Por ejemplo, en caso contrario, sería como si nosotros entendiéramos la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y la entendiéramos como la devoción a una víscera, a un órgano que es el corazón. Pero no es así. Ese corazón es un símbolo de la interioridad del amor de Jesucristo hacia cada uno de nosotros. No es el órgano en sí. Es el símbolo de la interioridad del amor, el corazón de Jesús. Porque para nosotros los cristianos la vida está en el alma. Y el alma no está en ninguna parte concreta del cuerpo. El alma humana creada por Dios no ocupa un lugar, está en todo el ser. Y el alma es el que anima el cuerpo entero, entero, no una parte, no la sangre solamente, el cuerpo entero. Por eso, queridos amigos, es importante escuchar al magisterio de la Iglesia cuando nos enseña cómo interpretar o cómo se interpreta la Sagrada Escritura, especialmente los textos del Antiguo Testamento, cómo traerlos a nuestro entendimiento de acuerdo a la revelación que con tanta pedagogía y paciencia Dios ha ido llevando con nosotros hasta la plenitud de los tiempos en su Hijo Jesucristo. De lo contrario, nos convertimos en una secta. En el último sínodo de la palabra que se tuvo en la Iglesia en el año 2008, celebrado en Roma, los padres sinodales volvieron a insistir en esa comprensión correcta de la Sagrada Escritura. Y ellos decían, esta comprensión tiene que hacerse desde Jesucristo, desde el Nuevo Testamento, desde el principio. Y desde ahí, en la tradición de la Iglesia, nos enseñaron cómo nuevamente el magisterio ha interpretado las cosas, cómo debemos ser obedientes a la enseñanza del magisterio para no caer en error, para no desviarnos. Porque si no lo hacemos así, nos arriesgamos a sacar de contexto los textos y terminamos proclamando errores. El símbolo de la sangre transmite una concepción sagrada de la existencia. Esto es importante. Nosotros sabemos que físicamente nos lo enseña la ciencia. La sangre transporta por el cuerpo, por todo el cuerpo, y permite que el cuerpo se oxigene. Ella lleva vida a todo el cuerpo. Esa sangre permite que el cuerpo se alimente con las proteínas, las glucosas, etcétera, etcétera. La sangre hace que el corazón esté presente en todas las partes de nuestra vida. Es como si el corazón simbolizara el alma y la sangre distribuyera la vida por todos sus miembros. Es el símbolo de la vida transmitida a todo hombre. También la sangre tiene el simbolismo de la vitalidad. También tiene el símbolo de la interioridad expresada.
De hecho, San Agustín tenía una frase extraordinaria que decía: las lágrimas son la sangre del alma. Las lágrimas exteriorizan lo que el hombre lleva por dentro, el sufrimiento, la rabia, el desconsuelo, la emoción, ¿no? La alegría. La sangre es una imagen de los sentimientos, sean negativos o sean positivos. Las lágrimas son la sangre del alma. También la sangre puede simbolizar la hermandad entre nosotros. Cuando decimos somos hermanos de sangre, también se habla de los pactos de sangre que existen en algunas culturas, donde se hacen esas iniciaciones donde cada uno junta las dos sangres. Y así podríamos seguir, ¿no? Una lista de cosas que tienen que ver con la sangre. Pero el aspecto fundamental al que queremos llegar es que la sangre, que puede ser signo de violencias, también puede ser signo de vida, y esa es sagrada. Lejos de lo que dicen algunas sectas, ¿no? Cuando nos hacemos, por ejemplo, donantes de sangre, estamos entendiendo el espíritu de la Sagrada Escritura en el sentido correcto. Y no tenemos que hacer mucho caso a todo eso que dicen estas sectas. Nosotros, al contrario, cuando donamos sangre es transmitir mi vida, compartir mi interior, compartir el don que Dios me ha dado, la vida. Y por eso hacemos voluntariado en la Cruz Roja, en los hospitales, los cristianos católicos, sin miedo alguno, convirtiéndonos en donantes de sangre, sin tener estas concepciones erróneas sectarias, sino más bien teniendo en nuestro corazón esta tremenda invitación de transmitir la vida, de compartir mi interior. Así, queridos amigos, que el catecismo en este número preciosísimo nos invita como nuevamente a mirar qué es lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña. O si hemos estado un poquito así como alejados, muy manchados, ¿no? Muy salpicados de todas estas cosas que escuchamos de las sectas o del judaísmo mismo propio. Es importante que nosotros nos pongamos en purificación de todo esto y escuchemos la voz de la Iglesia que ha entendido el Antiguo Testamento en la plenitud de su revelación, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Con esta idea, seguimos profundizando, queridos amigos, en este quinto mandamiento de la ley de Dios de no matarás, teniendo entendido que ese no matarás se aplica en todo momento de la historia. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Eso fue en lo antiguo. También hoy Jesús da un paso. Aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal.